Vamos a grabar de nuevo. Y ya está grabándose. Vale, perfecto. Pues vamos allá. Bueno, lo dicho, hoy vamos a hablar un poco sobre el entrenamiento de fuerza en ciclismo, ¿vale? Como os he dicho y como todas las charlas, está planteado para un ciclista, por decirlo de alguna manera. En ningún caso para entrenadores, aunque sí que es cierto que hay veces que me lío un poco y quizás profundizo demasiado, ¿vale? Quizás por de formación profesional. Así que, bueno, vamos a hablar de aspectos muy prácticos, ¿vale? Y sobre todo que vamos a aplicar en el día a día para tratar de hacerlo lo más fácil posible esta parte tan desconocida por casi todos los ciclistas en general, ¿vale? Bueno, lo primero, típico que se oye del entrenamiento de fuerza en grupetas, etcétera, etcétera. No hagas fuerza o haz solo la fuerza en pretemporada o ¿por qué? O algunos dicen porque coges peso. Bueno, es cierto, coges peso. Coges peso si se hace mal. O sea, quiero decir, y coges peso inútil si se hace mal. Por norma general, si se aplica en condiciones la metodología, que luego hablaremos sobre ello, se gana masa muscular. No tienes por qué perder peso en más. Te puede ayudar a perder peso, puesto que activa bastante el tema del metabolismo basal, ¿vale? Entonces, bueno, eso de que coges peso es muy relativo y puedes coger peso, pero está ya demostrado que las mejoras que obtienes en cuanto a rendimiento, es decir, las mejoras que obtienes en vatios, ya hemos hablado sobre eso en otros webinars, es superior al peso que coges. Por lo tanto, al final, entre comillas, resulta rentable, por decirlo de alguna manera. Otro chascarrillo muy típico es que te cansas para el entrenamiento posterior de bici. Vale, te cansas para el entrenamiento de bici, pero es que la fuerza forma parte del entrenamiento, o sea, hay vida más allá de los pedales, ¿vale? Eso nos pasa a todos, incluido a mí, que hay veces que nos obsesionamos tantísimo con el tema del ciclismo, de entrenar sobre la bici, etcétera, etcétera, que nos olvidamos de que hay cosas mucho más allá y que además incluso nos ayudan más a mejorar el rendimiento que dar pedales, por decirlo de alguna manera. Es decir, nos va a ayudar más a lo mejor una sesión en condiciones de gimnasio o de core o similar que una hora de rodaje de paseo, ¿vale? Entonces son cosas que hay que valorar y tener en cuenta. Y luego, por último, es un mito súper famoso, por decirlo de alguna manera, que es que te lesionas. No hagas fuerza que te lesionas. Bueno, yo soy súper contrario a esto y además no me gusta nada porque creo que es una falacia, porque realmente si tú haces fuerza como tienes que hacerla, ¿vale? No tienes por qué lesionarte. Lo que pasa es que hay que desarrollar los ejercicios como se tienen que desarrollar y hay que ejecutar los movimientos que se consideren que dominamos y no practicarlos primero técnicamente, sin cargas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, si las cosas se hacen bien, no tiene por qué pasar esta serie de cosas que estamos hablando, ¿vale? Pasamos al siguiente. Realmente, ¿cuál es el objetivo que tenemos cuando realizamos la fuerza? Cuando buscamos hacer fuerza. Bueno, pues a mí yo soy muy contrario y bueno, mucha gente hablará sobre esto. A mí no me gusta hablar sobre esto porque, como ya he comentado en algún caso, trabajo en un grupo de investigación y mucha gente habla sobre el tema de la fuerza como una herramienta para prevenir lesiones. A mí no me gusta hablar del tema de prevención de lesiones porque desde mi punto de vista, ¿vale? O sea, nadie dice que no prevenga las lesiones, pero es demasiado aventurado decir que previenes algo cuando no sabes si realmente se está preveyendo o no. O sea, ¿qué te dice a ti que tú hagas fuerza o no hagas fuerza te quita una lesión o te la da? Una lesión aparece por lo que aparece. Entonces, si no se puede medir, yo considero que es muy complejo. O sea, no puedo comparar si hace fuerza una persona y si no hace fuerza esa persona, porque se lesiona más, porque las lesiones dependen de muchísimos más factores que no es solo eso. Entonces, para mí el objetivo principal y base de la resistencia, de la fuerza, es que nos va a mejorar el rendimiento, ¿vale? Esta mejora del rendimiento puede venir por dos vías, dos líneas, ¿vale? La primera, simplemente aplico más fuerza, es decir, empujo más fuerte los pedales, ¿vale?
empujamos más fuerte los pedales y por lo tanto movemos más vatios y como sabéis, pues iremos más rápido, por decirlo de alguna manera. Y la segunda, que esta es quizá, entre comillas, la más interesante para casi todos los ciclistas, es que nuestra fatiga, por decirlo de alguna manera, aparece más tarde. Es decir, somos capaces de alargar una misma fuerza, alargar los periodos que somos capaces de aplicar esta fuerza. Es decir, si soy capaz de aguantar normalmente sin entrenamiento de fuerza, pues pongo un ejemplo, 300 vatios 5 minutos, pues a lo mejor con entrenamiento de fuerza, y esto está demostrado, no lo digo yo, y casi todas las charlas se basan sobre un estudio que si os interesa os lo puedo mandar de un grupo de investigación danés. Eh, sí, lo que estaba diciendo, si soy capaz normalmente sin hacer entrenamiento de fuerza de aguantar 5 minutos con 300 vatios, pues quizás después de realizar un protocolo de fuerza, que ahora hablaremos sobre él, somos capaces de aguantar los 7 minutos, por decirlo un número, ¿vale? Lógicamente no es tan fácil acertar directamente con el dato, por decirlo de alguna manera, pero bueno, sí que se han demostrado que es una de las mejoras que produce la fuerza. Eh, consejos y básicos y no por ello menos importantes y claves, ¿vale? La fuerza. He puesto estos tres, creo que podría haber alguno más, pero estos tres yo creo que engloban casi todo. Lo primero, utilizar siempre peso libre y movimientos globales. ¿Qué significa esto? No utilizar poleas, no utilizar ejercicios muy analíticos de, imagínate, pues curl de bíceps o extensión de cuádriceps o extensión de isquiotibiales, todo ese tipo de movimientos, no por otra cosa, sino principalmente porque no tiene que ver con lo que luego vamos a hacer en la bici. Es decir, yo no voy a tirar de una cuerda en la bici, yo por norma general voy a empujar. Además, lo más importante, que eso también tiene que ver con la especificidad, que no me quiero meter ahí. Eh, por norma general, tenemos que tener un control sobre nuestro cuerpo para desarrollar una fuerza. Es decir, nosotros por norma general, por norma general, ningún deporte tiene tan cerrados los patrones de movimiento y tiene tanto tiempo para aplicar fuerza como lo son los ejercicios de poleas o muy analíticos del gimnasio. Entonces, ¿qué quiere decir con peso libre y movimientos globales? Bueno, peso libre es bastante claro, pues con barras, mancuernas, nuestro propio peso, en fin, todo ese tipo de movimientos en el gimnasio, que ahora hablaremos un poco sobre ellos porque todo el mundo les tiene muchísimo miedo. Y, y movimientos globales implican que afecte a la mayor parte de grupos musculares del cuerpo. ¿Qué son movimientos globales? Pues pueden ser una sentadilla, pueden ser un peso muerto, pueden ser un press de banca, puede ser pesadilla en barra, sentadilla en barra guiada, puede ser prensa, pueden ser elevaciones de gemelo con barra, en fin, remo, o sea, hay muchísimos ejercicios, curl de bíceps incluso, aunque es bastante analítico, pero bueno, press de hombros, en fin, muchos ejercicios, ¿vale? Que como habéis visto, si me habéis escuchado los que he dicho, todos ellos son con peso libre, es decir, que no van casi ninguno guiado, salvo la sentadilla, que sí que tiene una ligera guía, pero bueno, ayuda sobre todo al inicio a, a controlar esta barra, que es un movimiento bastante complicado y que, bueno, nos puede evitar algunos sustos o algunos problemas en el gimnasio, ¿vale? Es bastante aconsejable. Además, la ventaja de hacer movimientos globales es que nos va a tener asociado una mejora del core de toda la zona central. Es decir, nos va a aportar esa estabilidad y quizás, entre comillas, nos ahorremos esas sesiones de core si ejecutamos movimientos globales en el gimnasio, ¿vale? Luego otra que es clave, que también tiene mucho que ver con la anterior, es la especificidad. Es decir, ¿nosotros qué hacemos? Ciclismo, ¿no? Montamos en bici, damos pedales. Pues busquemos cosas que tengan que ver con eso. ¿Qué quiere decir eso? Luego hablaré más concretamente, pero básicamente dar pedales es empujar con el pie una superficie hacia abajo, bueno, da igual, empujar con el pie una superficie, ¿vale? El sentido, o sea, la dirección hacia donde se empuja, lógicamente, siempre de la planta hacia afuera. Me da igual que esté boca arriba, boca abajo, horizontal, vertical, eso, entre comillas, está un poco igual, ¿vale? No da igual, pero pensemos que da igual, ¿vale?
Entonces, vamos a tratar de hacer lo que hacemos en ciclismo en el gimnasio, ¿vale? Luego hablaremos un poco más sobre esto cuando os ponga los ejercicios que aconsejo, por decirlo de alguna manera. Voy a decir muchas veces lo deseamos inteligente, ¿vale? Y luego voy a utilizar una frase que probablemente os marque mucho porque me marcó a mí, que no es mía, pero sobre todo creo que es clave en la fuerza ser inteligente, ¿vale? Y por último, y no por ello menos importante, es más, considero que especificidad y máxima velocidad son las más importantes, que es que siempre, 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 siempre todos los ejercicios se ejecuten a máxima velocidad de ejecución. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que desarrollar las repeticiones no lo más rápido que pueda. O sea, si tengo 5 repeticiones, no las tengo que hacer las 5 a toda leche. No. Sino que en cada repetición, en la fase concéntrica, es decir, cuando empujo o venzo el peso, ¿vale? Lo haga siempre a máxima velocidad. ¿Por qué? Porque vamos a reclutar una mayor cantidad de fibras musculares, ¿vale? Que al fin y al cabo es lo que buscamos, fatigar al máximo el músculo, ¿vale? Y vamos a obtener pues, mayores mejoras. Cuanto más fibras recluto, más trabajo, por lo tanto, más mejoras obtengo, ¿vale? Vale. Ya no volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Es decir, ya está el tío este aquí contándonos la milonga, pero no dice nada de cómo se hace. Bueno, pues hoy os voy a hablar, además, hoy voy a, hablar, a utilizar una cosa que no me gusta nada en absoluto, pero es que si no, es muy complicado que le veáis utilidad a esto, porque claro, si no os enseño, entre comillas, una receta o una forma de trabajar, vais a decir, hostia, estoy más perdido que el barco de arroz, ¿no? Que se dice en mi pueblo. Que realmente no sabéis muy bien cómo aplicarlo, sino desde la mano de un profesional que, como siempre digo, tenemos muchos en Extremadura y muy buenos, así que todos ellos seguro que os ayudarán mucho, ¿vale? En todo esto. Vamos allá. Esta es la frase que os decía. Pues yo, personalmente, ¿vale? Yo, cuando hablo de metodología, siempre quiero recalcar, ya os lo he comentado, que, bueno, es mi metodología como entrenador, ¿vale? Entonces, no significa que sea ni buena, ni mala, ni regular, ni la mejor, ni la peor, sino simple y llanamente la que yo aplico. A mí me gustó mucho una frase que escuché yo del Filiol el año pasado. Para los que no lo conocéis, él es entrenador de triatlón, es uno de los mejores, entre comillas, entrenadores de triatlón del mundo. Su grupo de entreno es donde entrena Mario Mola, que no sé si lo conocéis, Vicente Luis and Company, que son básicamente pues el top 5 mundial, entrena en su grupo de entreno de triatlón, entonces de corta distancia. Entonces, bueno, algo de esto sabe. Y me gustó mucho que él hablaba de la metodología KISS, que son las siglas, él decía que son las siglas de Keep It Simple, Stupid, que es básicamente que hazlo fácil, estúpido. Es decir, no nos complicamos la vida, no nos volvamos locos. Lógicamente, la fuerza, lo ideal en la fuerza, pues sería calcular velocidad de ejecución, calcular incluso con plataformas de fuerza, en fin, utilizar una metodología mucho más, ya ni siquiera costosa, sino compleja y difícil de llevar a cabo por cada deportista, ¿no? Entonces, bueno, ahora luego os hablaré de mi forma de trabajo, que está demostrada que funciona casi igual que la velocidad de ejecución, que es prácticamente pareja. Para que lo que no lo sepáis o quizás estéis un poco perdidos, la velocidad de ejecución se mide con diferentes aparatos, pero te controla la velocidad a la que vas haciendo las repeticiones y la potencia a la que estás haciendo esas repeticiones, algo parecido al potenciómetro en bici. Entonces, pues sabes, por decirlo de alguna manera, cuándo te estás fatigando, si tienes que parar, si no tienes que parar. Bueno, eso luego ya cada uno trabaja en los rangos que quiera, ¿vale? Entonces, eso, sobre todo quiero que os quedéis que la fuerza quiero trabajarla de la manera más sencilla posible, ¿vale? Porque al final los beneficios se van a ver, porque como por suerte, por desgracia, en deporte de resistencia, la fuerza la tenemos muy, muy olvidada, pues no nos hace falta quebrarnos una barbaridad la cabeza para obtener beneficios, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esta es la receta mágica, ¿vale? A mí no me gusta hablar de esto, pero bueno, quiero que lo veáis como bloques, ¿vale? Teniendo en cuenta que los bloques son entre 8 y 12 semanas, ¿vale? 2-3 entrenamientos por semana. Importante, pensad que entre 8 y 12 ese rango pues depende de la experiencia, depende del momento, lo lejos o lo tarde que tengamos una competición. Pues, lógicamente, cuando se acabe el bloque de fuerza, por decirlo de alguna manera, pasamos a competir, ¿vale? Importantísimo, que no lo he incluido aquí, pero es súper importante,
que pensemos que necesitamos antes de empezar todo esto unas 3-4 semanas de adaptación al entrenamiento de fuerza. Es decir, 3-4 semanas pues de saber qué ejercicios hay que utilizar, de adaptarnos a esto, ¿vale? Que luego hablaremos un poco sobre ello, la intensidad, que no sé si veis el ratón que le estaba señalando, pero no sé si lo veis, y sobre todo la forma de definir la intensidad que tenga tu planificación, tu metodología, o si tienes preparador, pues tu preparador, tu entrenador, lo que consideréis oportuno, ¿vale? Pero adaptarnos a eso, que no es nada fácil, os lo aseguro. Lo que decía, frecuencia, 2-3 entrenamientos por semana, siempre asegurarnos de un 48 horas de recuperación entre sesiones, ¿vale? Y unas 8-12 semanas de bloque de carga, de fuerza. Es importantísimo. Dentro de la propia sesión, volumen, pues entre 4 y 8 repeticiones. Ahora hablaremos también sobre esto, se puede llegar incluso a 10, ¿vale? 2-4 series. A mí personalmente no me gustan estas recetas, o sea, quiero decir, no me gusta generalizar tanto, pero bueno, es por daros una ligera pincelada. A lo largo del tiempo, a medida que nos acerquemos a la competición, bajarán tanto repetición, o sea, volumen, y aumentará intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que haremos menos repeticiones, pero las haremos más pesadas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En cuanto a la intensidad, voy a emplear una diapositiva única y exclusivamente para ella, de mi forma de trabajo de la intensidad, pero sobre todo quiero que os quedéis con que nunca jamás un ciclista o un deportista de resistencia debe llegar al fallo muscular. ¿Qué significa el fallo muscular? Pues que intente levantar la barra y no pueda con ella, ¿vale? Me tengan que ayudar o tengan que soltarla o similar. Nunca jamás. ¿Por qué? Porque si llegamos a eso, llegamos a un fenómeno que se conoce como hipertrofia y no es lo que buscamos, porque lo que buscamos es fuerza-resistencia, ¿vale? ¿Cómo se soluciona eso? Con la forma de definir la intensidad, dejando muy claras las intensidades. Ahora hablaremos un poco sobre ello. Os daré ligeras pinceladas, pero sobre todo voy a hablar del método que yo utilizo para no liaros mucho en relación a eso. Ejercicio. Vale, pues aquí es donde os decía que me voy a centrar, que voy a profundizar un poco más lo que estábamos hablando antes. ¿Qué buscamos? Nosotros qué hacemos, ciclismo, ¿verdad? Pues buscamos ejercicios que tengan que ver con la bici. ¿Cómo es una pedalada? Pensad en una pierna dando una pedalada. Pues básicamente se extiende la pierna, ¿no? Desde un ángulo más o menos de 90 grados de flexión de rodilla y en una extensión de cadera, pues también aproximadamente desde, bueno, un poco más abierto de 90 grados. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que principalmente trabajar? Pues la extensión de rodilla, que tiene que ver con la cara anterior de la pierna, y la extensión de la cadera, que tiene que ver con la cara posterior. Básicamente, ¿cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Tenemos que buscar ejercicios que nuestro pie empuje hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué ejercicio podemos encontrar como estos en el gimnasio? Sentadillas, ¿vale? Sentadillas, pero ojo, sentadillas que no pasamos de 90 grados porque no tiene sentido alguno, ¿vale? Podemos hacer sentadillas, estamos hablando de rodillas. Sentadillas para la rodilla. Subidas al cajón para la rodilla, incluso la cadera. Pensad ya os digo, en grupos musculares, ¿vale? ¿Cómo funcionan los grupos musculares? Es que esto es un poco complicado de que lo entendáis, pero o sea, no es que, o sea, sin haberos habituado a todo este tipo de cosas, quizás os resulte un poco complejo, pero básicamente es pensar en los músculos o en las cadenas que tiran en el caso de los ejercicios, ¿vale? Sentadillas, subidas al cajón, pesos muertos, prensa, extensión de gemelo, en fin, todos esos ejercicios que pasan por 90 grados de flexión de rodilla y se extienden, tanto de rodilla como de cadera, ¿vale? Una cosa importante, que además los daneses hablan en este estudio, es que en la medida de lo posible utilicemos ejercicios que sean asimétricos, porque que yo sepa, ninguno empujamos los pedales con las dos piernas. Primero empuja una y después empuja la otra, ¿no? Pues parece ser que está demostrado que nuestros esquemas motores, si trabajamos de manera unilateral, tienen mayores conexiones neuronales y funcionan mejor de esa manera. Por eso, por ejemplo, ejercicios como
quizás la sentadilla es muy complicada y demasiado compleja y nos arriesgamos a lesionarnos. Pero ejercicios como, por ejemplo, la prensa, que va con guías, se puede hacer a una pierna, extensión de gemelo se puede hacer a una pierna, las subidas al cajón son con una pierna, en fin, tenemos posibilidades para hacer apoyos unipodales, ¿vale? Entonces, busquemos esos apoyos, ¿vale? Busquemos siempre trabajar los grupos musculares que vamos a trabajar, que son básicos. Cuádriceps y glúteos, claves. Luego, accesorios, gemelos, tibiales, que son lo que va de la rodilla para abajo, para que lo entendáis, toda la zona de los isquiotibiales. A ver que tengo por aquí algo. Sentadillas, subidas al cajón, pesos muertos, prensa, extensión de gemelos, sí. Por ahí van los tiros. Casi que con eso podríamos meter todos los ejercicios que podríamos, o sea, se pueden hacer muchísimos más. Ahí estamos hablando solo de tren inferior, luego de tren superior yo lo que utilizo es un acondicionamiento general. Es decir, pues press de banca, utilizo el core para hacer calentamientos, pues tipo planchas, etcétera, etcétera. Y quizás algo de ejercicio de inestabilidad, pues con fitball o similar para calentar y trabajar toda la zona del core. Y luego, pues de acondicionamiento general para el tren superior, pues suelo utilizar press de banca, mismo al pecho y quizás press de hombro, alguna cosa así, ¿vale? Estamos hablando sobre todo de lo nuestro y de lo básico que es para mejorar el rendimiento. Ejercicios accesorios no me he querido meter, pero lógicamente también hay que trabajarlo, ¿vale? De todos modos, ahora luego hablamos sobre todo esto en las preguntas, que seguro que tendréis muchas. Vale, hablemos de mi forma de medir la intensidad. Yo utilizo una forma que se llama carácter del esfuerzo. ¿Qué significa eso? Pues lo que en ciclismo comúnmente podríamos llamar sensación. Vale, sí, no es el coco, ya hablé sobre ello y creo que en fuerza nos vale más que de sobra. Además está demostrado, lo digo yo, que Pallarés, no sé si lo conocéis alguno, profesor en la Universidad de Murcia y tiene un grupo de investigación que se centra mucho en temas de rendimiento deportivo y ha demostrado ya que funciona, que es un método que funciona prácticamente igual que el de la velocidad de ejecución. ¿En qué se basa o en qué consiste? En que el deportista sea consciente de con el peso que tiene sobre la barra, la cantidad de repeticiones que haría y las que hace realmente. Es decir, yo como entrenador mando a mis deportistas, pues imagínate, eh, haz tantas repeticiones con un peso con el que podrías hacer tantas repeticiones, ¿vale? Y con eso juego, con el número de repeticiones que se quedan. En líneas generales, deberíamos de ir siempre con un 50% menos, líneas generales, pero bueno, quizás es demasiado complejo, ¿vale? Pero líneas generales, si queréis que daros de referencia, 50, 60, 75% menos de lo que podríamos hacer con respecto a lo que hacemos, ¿vale? Para evitar lo que estábamos hablando siempre, la hipertrofia y la fatiga muscular, por decirlo, vamos, no la fatiga muscular, sino el aumento de masa muscular. ¿Cuál es el perjuicio que tiene o lo complicado de la desventaja de esta metodología? Pues sobre todo que requiere de bastante experiencia y de algunos test iniciales que incluso puede ser necesaria la presencia del entrenador para ayudar a según qué cosa, ¿vale? Bueno, yo creo que más o menos esto queda claro. Si tenéis dudas, ahora luego hablamos sobre ello. Otras formas de trabajar, que seguro que lo habéis escuchado, es el porcentaje de un RM o de una repetición máxima. ¿Cuál es la desventaja de eso? Pues que se expone al sujeto a desarrollar una repetición máxima o a fórmulas que lo estiman, que no son demasiado precisas, y poner a un sujeto que no está experimentado en fuerza a desarrollar una repetición máxima, pues es muy lesivo y además, por norma general, está demostrado que no suele alcanzar siempre esa repetición máxima, ¿vale? Entonces, bueno, por eso utilizo esta metodología. Gente que tiene medios o que quiere invertir un poco, pues le aconsejo algunos aparatos que sirven para medir la velocidad de ejecución y que son bastante útiles, ¿vale? Y facilitan bastante el trabajo en esto. Lo hacen más preciso, pero sí que es cierto, es más engorroso. Así que bueno, como línea básica y general, pues el carácter del esfuerzo más que de sobra. Una cosa y para concluir prácticamente, y esto recuerdo mucho que Guillermo Cina, no sé si lo conoceréis, que es mi director de tesis y director de laboratorio,
Lo dijo en un webinar aquí atrás durante el confinamiento y me gustó mucho lo que dijo, ¿no? Que es que si vamos a desarrollar un plan de fuerza, un entrenamiento de fuerza, debemos de ser 100% estrictos y muy continuos y súper estrictos. ¿Por qué? Porque eh, todo va muy tasado para enmarcarlo dentro de nuestra planificación de bici. Eh, Genial, gracias José Luis. Es que he visto, pensé que era una pregunta, perdonadme. Que es clave ser súper estrictos porque están muy tasados con nuestro entrenamiento en bici. Entonces, si ahora llego y hoy no entreno fuerza y la meto mañana o la meto pasado, tal, no sé qué, vamos a tener interferencias con el entrenamiento en bici. Entonces, si vamos a hacer fuerza, es preferible, o sea, quiero decir, si estamos 100% seguros que vamos a hacer fuerza, la tenemos que hacer muy estricto. Si no se va a seguir un plan, tengo serias dudas de si merece la pena hacer un protocolo de fuerza, ¿vale? Y lo digo así abiertamente. Hay estudios que, o sea, de los 5 estudios que hay una revisión, de los 5 estudios que hay sobre ciclistas específicamente, en 3 se obtiene una mejora y en 2 no. También es cierto que, bueno, que difieren mucho, sobre todo en los ejercicios que se utilizan, ¿vale? Por norma general suele funcionar. Pero ojo, funciona si se hace bien, si se hace mal no funciona y nos puede llevar a algunos problemas. Entonces, haciéndola bien, ya hemos dicho que funciona, pero para hacerla bien hay que ser muy estricto y sobre todo súper continuo. Ya hemos dicho que son planes de entre 8 y 12 semanas, que tenemos que ser pues muy estrictos. Exactamente igual que somos estrictos con la bici, tenemos que serlo con la fuerza, ¿vale? Si no, nos arriesgamos a lanzar por la borda por mucho trabajo que tenemos sobre la bici o incluso tener más problemas de lesiones, etcétera, etcétera. Así que nada, estoy a vuestra disposición, chicos, para preguntas, dudas. Hoy ha sido cortita porque no me quería meter en cosas muy complejas. Quiero que intentéis aplicar estas cosas, que tengáis dudas y me preguntéis. Y nada, a vuestra disposición. Como siempre, quitaros el micrófono o utilizar el chat para cualquier tipo de pregunta, duda o cosa que pueda surgir. No, Miguel Ángel, depende de entre 8 y 12 semanas. He dicho que un bloque, por norma general, se utiliza para una competición objetivo. Normalmente las temporadas pues tienen 30, 40 semanas, una cosa así. Entonces hay que tratar de jugar con eso, ¿vale? Eh, un- Sé que es difícil, pero por suerte o por desgracia ser entrenador y a veces es complicado. Entonces ya os digo, hay que intentar cuadrar para que caiga por ahí en las competiciones objetivos A, por decirlo de alguna manera, y bueno, hay que hacer encaje de bolillos para que no se interfiera mucho en las carreras, etcétera, etcétera. Pero bueno, en líneas generales, eso, ¿vale? Utilizar 8 o 12, depende de lo lejos o lo cerca que esté el objetivo. Yo me gusta utilizar bloques un poquito más largos a principio de temporada y a medida que están avanzando las competiciones más cortos. Sí, sí, Carmen. Es más, considero, ¿vale? Soy de los que consideran que hay que hacer recordatorios en el gimnasio. Sí que es cierto que, como decía, cuando empieza el periodo de competitivo muy fuerte, tipo un calendario como el que pueden tener los juveniles, etcétera, pues es muy complejo. Es más, yo en el centro de tecnificación me cuesta mucho semanas de competición o de muchas competiciones seguidas meterle, meterle gimnasio porque, bueno, los horarios, la logística es complicado, entonces, bueno, yo sí veo que tengo dudas o que me va a generar un perjuicio, prefiero levantar el pie, entre comillas, pues utilizar 2 o 3 semanas de quizás cosas más específicas sobre la bici, no pasa nada, no, nadie va a morir, ¿vale? Por ello. Manu, un día que hagas doble entreno de fuerza y bici, ¿qué procuras hacer antes? Dejando 8 horas entre entrenamientos, daría esto da igual. No, igual no da. ¿Y qué haría antes? Pues depende de qué sesión hagas de fuerza y qué sesión hagas de bici. Haría la más importante primero. Yo por norma general me gusta
me gusta hacer primero la fuerza porque normalmente los días que hago fuerza le doy mayor importancia a la fuerza. Así que es importante que destacar que antes de la fuerza hago un calentamiento. Entonces, incluso hay veces que a lo mejor utilizo el rodillo o una bici estática o similar. Entonces, ya estamos tocando la bici, ¿vale? Y a lo mejor luego por la tarde rodamos un poco. Es que allá en el centro entrenamos por la mañana temprano, ¿vale? Bueno, pongo el ejemplo del centro porque quizás es donde más facilidades haya. En caso de ser ciclistas que trabajan en sus casas, etcétera, por norma general meten antes la bici por tema de horas, etcétera. Es que logísticamente es complicado, ¿vale? Pero sí, depende de a cuál le dé más importancia. Pero vamos, normalmente si está muy marcada la importancia, no suelen tener mucha interferencia porque normalmente hago entrenos de bici muy suaves, ¿vale? Se puede utilizar tanto para calentar como para la vuelta a la calma, aunque en ambos casos utilizo tanto calentamiento como vuelta a la calma. ¿Es necesario gimnasio? ¿Se puede hacer en casa? Hombre, eh, lo suyo sería gimnasio, pero la mayor parte de lo depende, o sea, a ver, depende de lo que consideres en casa con tu propio cuerpo. Con el propio peso es complicado, porque sobre todo los miembros y los grupos musculares de los miembros inferiores están acostumbrados a soportarnos, por decirlo de alguna manera. Entonces, no va a ser estímulo suficiente nuestro propio peso. Pero qué sé yo, una barra del líder que la venden cada 3 meses, pues te puede incluso valer para hacer los ejercicios que estamos hablando, que son de peso libre, y un banco pues te sube a una silla que no sea de plástico, se puede ser de madera y ya está. ¿El TRX es una alternativa al gimnasio? Pues considero que no es una alternativa, es un complemento, pero alternativa es complicado porque regular la intensidad es súper complejo, ¿vale? Porque no tiene la facilidad de jugar con, a ver, no me la pidéis, ¿vale? Pero se puede regular la intensidad, lógicamente, pues en función de lo que levante los pies, si está apoyado sobre las manos, en fin, se puede jugar, pero no es tan preciso el juego de intensidad que te da el gimnasio. Y vuelvo a lo mismo, el TRX por norma general se centra mucho en tren superior y nosotros precisamente tenemos que buscar todo lo contrario, tenemos que buscar el tren inferior. Entonces, además, por norma general, si cuando se trabaja en un TRX en miembro inferior, lo que nos ayuda casi a darnos estabilidad y precisamente busco todo lo contrario. Entonces yo utilizo el TRX como complemento en esta primera parte que hablaba de calentamiento de toda la zona central, del core, etcétera, etcétera. ¿Alguna preguntilla más por ahí? ¿Qué opinas de las series de fuerza en la bici a baja cadencia? Muy necesaria, vamos, muy necesaria. Leí un artículo, eh, si no me equivoco, creo que es de Payalés, es que ya no me acuerdo si lo leí o algún día hablando con él sobre el tema, me lo comentó que estaban escribiéndolo, no recuerdo, no me quiero equivocar y si queréis lo busco y si es un artículo lo mando. Tenían investigada eh, que le sirve al organismo y a las cadenas musculares para conectar propioceptivamente con las nuevas fibras musculares que se están generando tengan ese esquema motor que es el pedaleo, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, son interesantes para esa fuerza aplicada, como los nadadores utilizan las palas, como los corredores utilizan el trabajo en cuestas, etcétera, etcétera. Y es una forma de hacer recordatorios, y aprovecho, para la pregunta que decía Carmen, eh, es una forma de hacer recordatorios cuando hay mucha carga competitiva, etcétera, etcétera. Si logísticamente el deportista se agobia por tener que ir al gimnasio, pues bueno, es una forma de hacer pequeños recordatorios de entrenamiento de fuerza. Vale. También sirve para hacer cosas específicas de entrenamiento, o sea, de intensidad en fatiga, cosas muy aplicadas a, por ejemplo, al mountain bike, etcétera, etcétera. No sé, tienen mucha aplicabilidad. Depende de lo que tú busques, el objetivo que busques, lo utilizas de una forma o de otra. ¿Alguna preguntilla más por ahí? Cerramos el chiringuito.
Para los que no disponemos de mucha fuerza, trabajo mañana y tarde, ¿cómo podemos hacer fuerza? Eh, buena pregunta. Bueno, pues igual que hacer bici, ¿no? En tu casa o si haces fuerza, solo fuerza. O a lo mejor meter un poco de rodillo para calentar y para soltar, utilizar algo así. Pero priorizar, si vas a hacer fuerza y tienes poco tiempo, priorizar la fuerza y luego pues utilizar la bici, ya os digo, para calentar, para la vuelta a la calma, en fin. Si sois de ese tipo de gente que un día sin dar pedales os genera mucho malas sensaciones a los días siguientes, ¿vale? Que por norma general es bastante común. También tiene un factor psicológico, pero bueno, que como ya dije de los días de la carga de entrenamiento, la psicología es importante. ¿Alguna cosilla más? De todos modos, ahí tenéis mi correo, ¿vale? Por si surgen dudas o queréis los artículos o queréis algo así un poquillo más específico y más profundo, pues me escribís sin ningún problema, como ya habéis hecho. Eh, la charla se está grabando, la subiré, entonces si a alguno os interesa tenerla por lo que sea, me escribís sin ningún problema. Pues nada, chicos, yo creo que vamos a ir cortando. Son las 7:10, que ya sido un poquito más corta también, sobre todo la charla. Pero porque es que es complejo. No quería profundizar mucho porque quizás se iba a meter cosas muy complejas. Quería hacerlo súper plástico, ¿vale? Entonces, nada, espero haberos ayudado. Y importante, creo que el miércoles no va a haber webinar, creo, y que probablemente lo dejemos para la vuelta del curso de monitor, ¿vale? O una cosa que sí que me gustaría, sobre todo para los siguientes, es que si alguno tenéis interés o en general tenéis interés de tocar algún tema que os pueda resultar interesante o que digáis, joder, pues esto no lo hemos tratado y me gustaría escuchar un poco sobre esto o similar, utilizar el correo, ¿vale? Y me podéis ir dando ideas, porque la verdad es que me estoy empezando a quedar ya sin muchas ideas. Tengo pendiente otro de pacing en competición, que es para conocer el ritmo que tenemos que llevar en carrera y cómo controlarlo. Y luego otro que viene un poco a hablar sobre, eh, va un poco para los papis, que es para, bueno, para conocer un poco el proceso de madurez o de evolución de un niño o de una niña en ciclismo, ¿vale? Desde que empieza a montar en bici hasta que, entre comillas, llega al alto rendimiento, ¿vale? Para que me explique también un poco el modelo de tecnificación que tenemos o que tengo y defiendo, ¿vale? Así que, pues nada, estamos en contacto, chicos, y nada, cualquier cosilla por el correo, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os haya servido y nada, nos vemos en la próxima. Saludos.